Hola, buenos días. Mi nombre es Marcos Castro, soy médico oftalmólogo del Servicio de Oftalmología del Hospital Cayetano Heredia. Vamos a hacer esta presentación acerca de un tema de bastante importancia, sobre todo si hay niños en casa o si conocen a niños, sobre todo en edad escolar, aunque esto se puede utilizar para adultos y niños en general. Es el ojo perezoso o ambliopía. Bien, entonces empecemos primero revisando sobre entender qué cosa es el ojo perezoso. Bien, aquí vamos a ver unas imágenes de lo que ocurre en el sistema de la vía visual. Miren, para que una persona pueda mirar de manera óptima, requerimos no solo poder distinguir una letra, sino también verla con detalle en sus bordes y en sus formas. Es decir, necesitamos una buena calidad de visión. Entonces, ¿qué cosa es la ambliopía u ojo perezoso? El ojo que tiene todo el potencial para trabajar bien, es decir, las estructuras dentro del globo ocular son estructuras sanas, pero que no están funcionando adecuadamente porque necesitaban el estímulo de unos lentes a edad temprana y que nunca se usaron. Entonces, el ojo vago o el ojo perezoso es, entre comillas, ese ojo que no quiere trabajar bien y que necesita de un estímulo como lentes que le ayuden a enfocar mejor las imágenes y a pesar de eso no trabaja adecuadamente, no está trabajando o funcionando al 100%, no tiene una visión nítida de las imágenes. Esto ocurre porque la vía visual, la conexión entre ojo y cerebro, suele consolidarse en una etapa del desarrollo de la niñez, en promedio entre los 8 y 9 años. Es decir, si un niño, si un escolar, requiere lentes, tiene problemas para ver correctamente y no fue detectado a tiempo, y probablemente tardíamente por cuestiones de postular a un trabajo o alguna actividad, se da cuenta tardíamente que necesitaba lentes, muchas veces la visión mejora hasta un tope parcial y no llega a ser el 100% de su función, a pesar del uso de lentes. A eso se le llama entonces el ojo vago, el ojo perezoso, el ojito que ya no desarrolla su función al 100% porque se empieza a estimular de manera tardía y a pesar que las estructuras están sanas al 100%, y no funciona al 100%. El cerebro, como vemos aquí en esta imagen de abajo, el cerebro va a discriminar, va a tratar de fusionar las imágenes que le brindan el campo visual de ambos ojos. A nivel central o a nivel cerebral se intenta hacer fusión de imágenes, pero si ve que uno de los ojos vea de mejor calidad y el otro pues no tiene una buena visión, de manera selectiva el cerebro pues va a trabajar con la imagen del lado de la mejor visión, dejando de lado al ojo que tiene la visión de peor calidad. Entonces, en el tiempo, muchas veces los niños pueden hacer actividades, entre comillas, como si si tuvieran buena visión, pero no se dan cuenta que están trabajando solo con uno de los lados, con uno de los ojos, mientras el otro es dejado de lado. Es por eso que este tema es importante, conocer que existe y saber qué podemos hacer tempranamente, ¿no? Bien, continuamos acá. ¿Cuáles son las causas del ojo perezoso o el ojo vago? En general, el ojo vago o el ojo perezoso es el ojo que necesita ayuda, estimulación, necesita mejorar su calidad visual a edades tempranas y pues no se está realizando esta evaluación en una edad apropiada. Siempre la recomendación es que todo niño al nacer sea evaluado al menos una vez, ¿no?, dentro del primer año por oftalmología y si no hubiese alguna alteración, algo llamativo en su visión, los controles ya por un tema de descarte de medida de vista deberían ser anuales a partir de los 4 años. Si antes de esa edad se viera alguna anomalía, desviación del ojito, problemas en los párpados, algunas molestias que llamen la atención, por supuesto que el control o la cita pues debería ser antes. Pero en un niño que aparentemente ve bien y hace todas sus actividades bien, o sea, juega, puede correr, puede ver de lejos, en esos niños en los que aparentemente todo está yendo bien,
desde los 4 años estaría correcto hacer una evaluación rutinaria anual. Entonces, entre las causas del ojo vago u ojo perezoso están las medidas de vista que empiezan tempranamente y que no son detectadas. La otra causa también puede ser, por ejemplo, dificultades para ver porque puede tener desviaciones, o sea, estrabismo, o puede haber párpado caído, ¿no? Eso se llama blefaroptosis. Estas alteraciones no van a permitir que el ojo afectado eh, tenga buena calidad de imagen o de visión. Y por lo tanto, como ya hemos mencionado, a nivel cerebral se va a seleccionar las imágenes que brinda el otro ojo, el de mejor calidad visual, y por lo tanto, pues se deja de lado el ojo afectado, ¿no? El cual en el tiempo, si no se le ayuda, pues va a quedar como un ojo perezoso. Entonces, importante es poder atender tempranamente y hacer un chequeo de rutina de manera anual, al menos a partir de los 4 años. ¿Quiénes están en riesgo? ¿Quiénes están en riesgo de tener ojo perezoso? Siempre las preguntas van enfocadas a si mi papá o yo tengo ojo perezoso, puedo transmitirlo a mi hijo va a tener, su hermanito me han dicho que tiene ojo perezoso, esto va a ser siempre en todos sus hermanos. A ver, entonces, como comentamos, la medida de vista o la necesidad de lentes em, puede ser, y es en realidad la causa más frecuente de ojo perezoso, la medida de vista que no se corrige a tiempo. Dentro de los factores de riesgo está pues los antecedentes familiares. Por supuesto, los padres tienen problemas de visión asociados a problemas de medida. Pueden los hijos también necesitar lentes tempranamente. Entonces, si el papá o la mamá saben que necesitaron lentes desde jóvenes, desde adolescentes o ya de mayores, es importante poder hacer un chequeo, una evaluación temprana de sus niños, ¿no? A partir de los 4 años ya se puede hacer de manera rutinaria. Ahora, así los padres tampoco tengan problemas de visión, todo niño debería pasar un chequeo de rutina a partir de esa edad. En estas imágenes estamos viendo uno de los principales problemas a los que estamos expuestos o las nuevas generaciones están expuestos, que es el uso de pantallas, ¿no? El uso de pantallas como celulares, tablets, computadoras, por un tiempo inadecuado y a una distancia de uso inadecuada. Miren, por ejemplo, esa niña en la imagen de arriba, estamos viendo que prácticamente debe estar a unos 10 o 15 centímetros, ¿no?, de la pantalla de un celular. Probablemente va a estar así buen tiempo. Ese tipo de actividades predisponen a ciertos problemas de visión, problemas asociados, por ejemplo, a la miopía. Claro que no es la única manera, no es la única causa para que tenga un niño problemas que requieran lentes. Existe de todas maneras un factor hereditario, un factor genético, pero este tipo de actividades desencadenan probablemente más tempranamente sus problemas de visión y de mayor magnitud probablemente, ¿no? Los adolescentes también, los niños que han estado expuestos a las clases virtuales o que tengan que ver sus tareas o muchas actividades asociadas a su colegio, a sus estudios que se tienen que desarrollar frente a una pantalla, también son elementos que van a condicionar a la aparición, al desarrollo o a la magnificación de problemas de medida de vista. También, por ejemplo, el tema de estar viendo a oscuras, tratando de exigir un poco el tema de la visión. Estos elementos también están, digamos, son prácticas no saludables para el ojo, no saludables para la visión. Es cierto que por clases, que por estudio, se necesita utilizar las pantallas. Unos conceptos. Por ejemplo, la distancia. El celular, que es la pantalla, digamos, de uso más cercano, se tiene en promedio que utilizar entre 30 a 40 centímetros de distancia, no más cerca. Y la tablet o las computadoras se pueden usar a la distancia aproximada de un brazo, una brazada de adulto, más o menos 60 centímetros. Y bueno, obviamente ya las pantallas como el televisor puede ya ser a varios metros, 3 metros o más. Entonces, son reglas o son algunos parámetros que le van a permitir tener el uso correcto de pantallas. El otro tema es el tiempo. Si bien es cierto, en los niños antes de los 6 años
Se recomienda solo por el tema de actividades de clase quizá o temas educativos estar frente a una pantalla como celular, tablet o computadora menor de 20 minutos, ¿no? Menos de 20 minutos de uso continuo. Después de eso, pues pasar a otras actividades, algún par de horas y luego podrá retornar si falta algo más, pero la idea es que sea un tiempo continuo bastante discreto. A partir de los 6 años, bueno, se considera que puede ser un tiempo mayor, incluso hasta los 45, 50 minutos de uso continua. A partir de los 12 años ya es más que nada criterio de la familia en cuanto a cómo el niño puede estar utilizando el tiempo, ¿no? No solamente hablamos de un uso porque se puede permitirlo, ¿no? Sino que sea pues un uso específicamente necesario. Muchas veces hacer actividades como ver películas, estar jugando, realmente son un uso innecesario de pantallas de cerca. Se pueden hacer a mayor distancia o reducir el tiempo de uso de este tipo de dispositivos para esos fines y poder dar otras alternativas de recreación a los niños, a los pequeños. Bien, ¿desde cuándo hacer chequeos? Como habíamos comentado, ¿no? Al nacer se recomienda hacer un primer chequeo dentro del primer año de vida. Idealmente es al nacimiento, ¿no? Hace una prueba muy rápida en donde se evalúa si tiene o no un adecuado reflejo rojo en ambos ojos y se hace un descarte de algún problema intraocular que tenga que ver con problema de opacidades como cataratas o algunos otros problemas que son infrecuentes, pero de ocurrir se tienen que diagnosticar en el momento más cercano al nacimiento. Entonces, el primer control al nacer o dentro de los primeros días y de estar todo bien y de tener un desarrollo normal dentro de su crecimiento y desarrollo de los niños, el primer chequeo ya con finalidad de descarte de medida de vista debería hacerse a partir de los 4 años en adelante, una vez por año, sea ya que los padres tengan o no un problema de visión, sea que los padres noten o no algún problema del niño para poder enfocar o ver a distancia o de corta distancia, a pesar de cualquiera de esos escenarios, debería ser el chequeo de rutina. Ahora, no necesariamente hablamos de un chequeo dentro de un hospital, puede hacerse en el primer nivel de atención. Es decir, existen programas de salud ocular donde se hace despistaje de medida de vista y que pueden estar enfocados justo a los niños en edad escolar, sobre todo en primaria, ¿no? Que se puede hacer este chequeo. Bien, respecto a cómo se transmite o si se puede contagiar, si el padre tiene problemas de vista y la madre, ya sea uno o ambos, los niños van a tener este problema. Bueno, esto también se ha estudiado bastante, sí se ha visto que hay una predisposición importante. Eh, Se dice pues que para que un niño use lentes, por ejemplo, por miopía, por cada 10 niños que tienen miopía, al menos uno de ellos no tiene, sus padres no tienen ningún problema. Es decir, los padres podrían tener muy buena visión y a pesar de eso el niño tener necesidad de lentes. Ahora, si uno de los padres tiene un problema de vista, un problema de medida, que lo tuvo desde adolescente o joven, el niño tiene un 40% de riesgo de tener también un problema de medida. No necesariamente en la misma magnitud del padre. Por ejemplo, hay papás que me dicen, yo tengo miopía alta, mi hijo lo heredará. Bueno, puede que herede algún problema de miopía, pero no necesariamente va a ser alta, muchas veces no. Pero esto obviamente se sabe solo en el desarrollo y en el seguimiento. Y si los dos padres tienen problemas de medida de vista, el riesgo de que el niño tenga este problema es de un 60%, aumenta a un 60%. Se calcula más o menos que en el año 2050, más o menos en 27 años, en el mundo vamos a hacer algo de 10 mil millones de habitantes, de los cuales la mitad, 50%, 5 mil millones van a tener miopía. La miopía es uno de los problemas más frecuentes que se está viendo, que está cabalgando en cuanto a su avance. Probablemente tiene mucho que ver el uso cada vez más extendido de pantallas, el uso y el tiempo de uso, ¿no?, de las pantallas dentro de nuestras actividades. Lo que se ha visto como factores de riesgo factores de riesgo para desarrollar problemas de medida de vista es el tiempo de exposición a la luz natural, tanto a la intensidad como el tiempo.
Se ha visto como un factor de protección, es decir, como un hábito saludable para los ojos, pasar fuera de la luz artificial, es decir, expuestos a luz natural, vale decir fuera de casa, o sea, en la calle, en el parque, entre 60 y 120 minutos diarios. Es decir, siempre recomiendo yo 1 o 2 horas de exposición a luz natural como una medida de un hábito saludable para los ojos. Lo otro que es importante es regular siempre la distancia de uso de pantalla de los niños, el tiempo de uso de los mismos, la frecuencia en la que se utiliza en el día y en la semana. Se recomienda siempre cuando uno está pues utilizando pantallas, lo ideal es después de 1 hora, aproximadamente 1 hora de uso de pantallas cercanas, celular, tablet o laptop, descansar, hacer pausas visuales de 10 a 15 minutos. Es decir, si yo he tenido una clase virtual, si he tenido que hacer alguna, am, si he tenido la necesidad de estar frente a una pantalla en promedio 1 hora, por cada hora debería descansar 10 minutos. ¿Y a qué le llamo descansar o desde el punto de vista de ojos, a qué le llamamos descansar? Nos referimos específicamente a eh, dejar de estar frente a una pantalla y, por ejemplo, estar fuera de casa, ¿no? O mirar a través de la ventana a largas distancias, es decir, a más de 6 metros. Esa es una manera saludable de cuidar la visión, sobre todo la visión cercana, ¿no? Que es una visión que exige bastante actividad muscular. Y si va a haber una actividad muscular, digamos, sostenida por el uso de enfocar imágenes como celulares o tablet por 1 hora o más, deberíamos darle un tiempo de descanso o de pausa visual, ¿no? De algunos, en promedio 10 o 15 minutos, y mirando ya a larga distancia, porque la visión a larga distancia es una visión en la que los músculos se relajan, no tienen que estar contraídos para enfocar. Entonces es la mejor manera de un poco de quitar la tensión, digamos, de la musculatura que trabaja con los movimientos oculares. Si bien es cierto, 10 o 15 minutos a veces no se puede cuando hay muchas actividades que hacer, cuando los niños a veces están expuestos a varias horas de clases o cuando hay varias actividades que hacer frente a una pantalla, se ha llegado a un consenso a nivel mundial que es bien conocido como la regla 20-20-20 o la regla de la intermitencia visual y que tiene que ver específicamente con, en promedio, por cada 20 minutos de estar frente a una pantalla, descansar 20 segundos mirando objetos a 20 pies de distancia o más o menos son 6 metros. Entonces, más o menos por cada 20 minutos que yo estoy frente a una computadora, hago una pausa visual, es decir, dejo de hacer esa actividad durante 20 segundos mirando a distancia por la ventana. Puedo estar mirando de repente la calle, el parque, carros, etcétera, a una distancia de 6 metros o más. Y esa es una actividad que puede ayudar a compensar cuando uno tiene jornadas largas, ¿no? En vez de estar 3, 4, 5 o más horas frente a una pantalla, puedo hacer intermitencias visuales más o menos cada 20 minutos o lo más cercano a ello. Es lo más saludable para la visión. Bien, en cuanto al ojo ambliopio o perezoso, si tiene tratamiento, existe, por supuesto, hay que identificarlo tempranamente y si se identifica tempranamente, nos referimos antes de los 10 años, hay muy buen pronóstico, es decir, se puede dar la corrección necesaria. Mientras más cercano, mientras más próximo, mejor, pero dentro de los primeros años es bastante factible recuperar la visión. Este es un problema que no es un diagnóstico definitivo. Una vez que se hace el diagnóstico de ojo perezoso, si estamos en una edad dentro de este rango mencionado, el diagnóstico va a ser dinámico en el tiempo, es decir, el tratamiento va encaminado a estimular la visión en ese ojo y de por lo tanto reducir cada vez las dificultades de visión que tiene ese ojito y de ir mejorando su función. Muchas veces alcanza la visión del 100% o la visión contralateral del otro ojo. Y existe para esto muchas terapias, pero la primera es pues identificar si hay o no problemas de medida de vista, empezar a usar los lentes de manera adecuada, por el tiempo correcto, todo el día. Algunas veces requerimos algunos dispositivos como parches oculares, en algunas ocasiones se utilizarán gotas, en algunas ocasiones se pide pues el uso frecuente de los lentes y algunas terapias que tienen que ver con actividades a corta y a larga distancia. Hay una serie de recursos que uno tiene dentro del seguimiento para poder mejorar y muchas veces revertir el ojo perezoso, es decir,
que el ojo perezoso pues finalmente deje de ser ojo perezoso y sea un ojo normal, un ojo sano. O sea, este es un diagnóstico que se puede revertir, es dinámico. Una recomendación también que les hago siempre a los padres es que el seguimiento es lo más importante, más que una sola visita. Si por motivos X de viajes o de estar buscando de repente una atención que consideren mejor, están cambiando muchas veces del lugar donde se atienden. Lo correcto en realidad sería que tengan siempre sus recetas de medida de vista de los niños, sus evaluaciones. Y si se pierden los papeles, como siempre es más fácil perder un papel que una foto, siempre les recomiendo tomar fotos, ¿no? de las recetas que les dan en los controles, porque el médico que evalúa a un niño con este problema, le sirve mucho el seguimiento para poder tomar las decisiones más finas de cómo ir avanzando en el tratamiento, ¿no? Hasta que lleguemos a recuperar la visión y sea pues una visión 100% funcional y ya no sea un ojo perezoso. En ese momento ya podremos tener la tranquilidad de que es un niño cualquiera que ya puede hacer un control rutinario como otros niños y que bueno, ya el problema se ha resuelto, ¿no? Entonces, esta es la información que quería traerles. De repente hay varias preguntas que quieran hacer en la sala. Encantado de poder resolverlas. Responder. Bien, hay acá algunas preguntas. Gracias por sus comentarios. Bueno, mi nombre es Marcos Castro, soy médico del Hospital Cayetano Heredia. Con gusto, los que tengan la oportunidad de venir, podemos atenderlos. Gabriela Ruiz dice, buenos días, a mi niña le enviaron parche ocular porque tiene estrabismo, pero ella no lo usa frecuentemente porque se aburre. Tiene 7 años. ¿Aún podría solucionarse el problema? A ver, cuando existe estrabismo, el estrabismo por supuesto que es un mundo aparte que hay que estudiar. Una de las causas más frecuentes, una de las causas más frecuentes del estrabismo es por problemas de medida que no se están corrigiendo adecuadamente. No todo estrabismo, uno piensa, estrabismo es la desviación de la mirada, ¿no? El ojito que se desvía, ya sea hacia adentro o hacia afuera. El estrabismo tiene como causa frecuente problemas de medida de muy particular para cada persona. Ahora, una niña de 7 años va a entender perfectamente que este, el ojito desviado pues es muy incómodo y que se tiene que resolver. El tema es cómo lo está usando el parche. El parchecito se tiene que utilizar por un tiempo determinado, que se lo dice el médico en la consulta. Cada caso es diferente. Se puede usar al día 2 horas, parche ocular, al día 3 horas, 4 horas. En realidad, 4 horas es un tiempo bastante prolongado. No tienen que ser horas continuas y tampoco horas en las que va a salir de casa para que no sea incómodo. Entonces, el parche, si lo ha usado por poco tiempo, días o semanas, realmente no va a tener una utilidad. El parche ocular es una manera de forzar un poco a la mejoría del ojo ambliope o el ojo perezoso o el ojo que tiene una medida más alta. Forzarlo a que trabaje solo, sin el mejor ojo. El mejor ojo es el que se parcha. Y a veces el parche se tiene que usar por 8, 10 meses, un año, 2 años. Si se usa por una semana, 2 semanas, en realidad no tiene ningún efecto, no es la manera como se usa. Y si es que le han pedido que use el parche, probablemente es porque su medida o su problema de estrabismo sea principalmente asociado a la medida y quieren saber si es que con su medida se va a resolver el problema o va a necesitar una cirugía. Entonces, el uso del parche es bastante importante hacerlo. Hay que estimularle un poquito, siempre hay maneras de jugar, maneras recreativas de hacerlo, y maneras en cómo darle alguna actividad, sobre todo de cerca, mientras esté con el parche, para que no sea tan incómodo, tan aburrido para los niños. Pero es muy importante porque realmente de eso depende luego determinar el siguiente paso en su tratamiento, ¿no? Que puede ser una cirugía. ¿Cuáles son las recomendaciones para los que trabajamos en la Amazonía con gran exposición a la luz solar? Bueno, por supuesto, en la Amazonía sí es cierto. Hay varias condiciones que, digamos, exponen a problemas diferentes, ¿no? Uno de ellos, la medida de vista, problemas de ambliopía también,
y otros tienen que ver con el ojo seco, con las infecciones oculares, con las carnosidades o pterigio. En realidad, lo primero ahí, pues, es la exposición solar la podemos frenar de tres maneras. Yo siempre les explico a los pacientes. Una es con el uso de gorro, sombrero. Segundo, con el uso de lentes que sean oscuros o que se oscurezcan. Y tercero, con el uso de algunas lágrimas artificiales que tienen un funcionamiento, digamos, similar al de un bloqueador solar sobre la piel, ¿no? Las lágrimas artificiales protegen la superficie ocular. Serían las mejores tres maneras de cómo uno puede proteger al máximo su visión del alto índice de la radiación que tienen. Y después los cuidados de siempre, por supuesto, hacer los chequeos de rutina frente a un especialista en la salud capacitado en salud ocular. Por todos sus comentarios, los lentes con prisma, me preguntan aquí, de él dice si los lentes con prismas hasta qué edad ayuda. Los lentes con prisma pueden ayudar en cualquier edad, niños, adolescentes, grandes, adultos. Obviamente tienen que estar medicados porque los prismas se utilizan en determinadas condiciones y tienen una finalidad, ¿no? En los niños, en realidad es por un tiempo, porque muchas veces los lentes con prisma ayudan a lograr buena visión y es como una etapa previa para poder luego determinar la necesidad de una cirugía. Entonces, se tiene que hacer un seguimiento y en los adultos se utiliza por otras finalidades también. Ya en los adultos hay otras causas y es otro mundo, pero los lentes con prismas ayudan a corregir la posición del ojo cuando hay desviación. Estas desviaciones se corrigen a veces totalmente o a veces parcialmente con prismas. ¿Ya? Eh, Muy bien, me preguntan por aquí, ¿las manchas marrones al costado del iris en la esclerótica son de riesgo para la visión? ¿Qué exámenes debe realizar el paciente? Bueno, las manchas marrones o que menciona aquí al costado del iris muchas veces pueden ser en los nebus o lunares que aparecen en la superficie ocular. Eh, en la mejor manera de estar seguros que no sean algún problema de riesgo es en una consulta médica. En la consulta o la evaluación médica podemos determinar en realidad cuál es la estructura que tiene ese color anormal que nos llama la atención y si es algo bastante común, frecuente, que no tenga riesgo o necesita algún estudio especial, ¿no? En realidad ahí lo primero es pasar por una atención médica, ¿ya? Muy bien, dice acá Juana Marcos, mi niño tiene 8 años, solo le dijeron el uso de lentes para ojo perezoso, pero hay algunos ejercicios para ayudar, entiendo. ¿Quién puede orientar en eso? ¿Es con un profesional o solo en casa puede realizarlos? Y si es adecuado lentes oscuros para el sol. Ya, muy bien, sí, es cierto. Los lentes en realidad son el primer escalón de ayuda para el ojo perezoso. El uso frecuente, el uso permanente de los lentes. Hay que usarlos bien. Los niños necesitan tener lentes que sean adecuados para el tamaño de su cara. No sirven estos lentecitos que son monturas grandes que se inclinan hacia abajo, se deslizan sobre el puente nasal y el niño está mirando como una persona mayor a veces que tiene los lentecitos hacia abajo y el ojo está descentrado. El ojo tiene que estar al centro de los cristales, de las lunas, estar bien centrado. El uso de los lentes tiene que ser permanente. Hay que cuidar que no maltraten las lunitas. A la edad de 8 años, muchas veces por los juegos, por la manera como los niños se desenvuelven, pueden o dañar las monturas, es decir, las patitas de los lentes se pueden aflojar y eso hace que el lente esté descentrado, caído o pueden rayarse las lunitas. Entonces siempre hay que estar recordándoles, hay lunas que tienen el filtro o mejor dicho, una protección antirrayas que les ayuda a durar un poco más, pero yo siempre les pido a los papitos que miren, ¿no? Contra la luz de un foco, cómo está el centro de la lunita. Si el centro de la lunita está rayado, lamentablemente, por más que el resto de la luna en su periferia o el marco esté bonito, ya esa luna no sirve, hay que cambiarla. Así que las lunitas hay que cuidarlas, las monturas hay que cuidarlas. Si la montura ya está fallando, las patitas están mal, digamos, están muy flojitas, están torcidas, ya esa montura hay que repararla o hay que cambiarla. Ahora hay monturas para niños, seguramente habrán escuchado, las monturas que le llaman las irrompibles, ¿no? Las flexibles serían las mejores. Son unas monturas que no tienen tornillitos en las patitas, sino que tienen una especie de como si fuera un gusanito plegado, ¿no? En zigzag. Y hace eso las veces de bisagra. Es una estructura de silicona. Y es mucho mejor para los niños.
Bueno, sobre los ejercicios visuales, por supuesto, los ejercicios visuales ayudan, hay actividades para realizar a corta distancia. Siempre que uno usa lentecitos y tiene ambliopía, el primer escalón es utilizarlo todo el tiempo posible. Y cuando hay necesidad de hacer sus tareas o televisión o caminar en la calle, seguirlo usando y seguir a su control. Cada vez que uno utiliza lentes por primera vez, el control se hace en promedio entre los 4 a 6 meses después del primer o del inicio de los lentes por primera vez. Y esto tiene una finalidad. Si es que el ojo es perezoso y vemos que está mejorando o ganando líneas de visión, bueno, podemos observarlo solamente en una siguiente cita, continuar con el uso de lentes. Si necesita usar parche, o mejor dicho, si no hay una ganancia, digamos, no está respondiendo, ganando líneas de visión, o al contrario, está disminuyendo las líneas de visión que llega a alcanzar un niño con lentes, pues tenemos que mejorar, hacer algo más intenso en su tratamiento y empezamos a utilizar los parchecitos, el parche ocular. Entonces el seguimiento es bien importante y además entre los en promedio 5 y 9 años, la medida de vista cambia bien rápido, no es como el adulto. El adulto, bueno, se puede medir al año, año y medio, probablemente varía muy poco, pero en esta etapa de edad, la medida de vista cambia muy rápido. Ustedes mismos lo deben comprobar. En cuanto a otras partes del cuerpo, los niños rápidamente cambian su polo, la talla de su polo, la talla de su pantalón, la talla de sus correas, la talla de sus medias, la talla de sus zapatillas. Entonces es entendible que también la medida de vista cambia rápido. Muchas veces llegan a los 7, 8 años con lentecitos que ya tienen más de un año y dicen, no, el niño ya no se lo quiere poner, doctor. Por supuesto, seguramente esa medida ya no le ayuda, ya cambió y seguramente ve mejor sin lentes que con esos lentes antiguos. Entonces el seguimiento es bien importante y solamente se usa el parchecito con la indicación médica, ¿no? Del tiempo, el uso, los ejercicios de cerca que tienen que ver mucho con las actividades para escribir, para pintar, para dibujar, para desarrollar estereopsis, es decir, visión de profundidad. Así que puede hacer play o puede hacer origamis, es decir, doblar los papelitos, puede tejer punto cruz, puede hacer rompecabezas. Claro, para la complejidad de la edad apropiada, ¿no? Para la complejidad de un niño de 8 años. Puede hacer varias de estas actividades que impliquen discriminar objetos de manera fina a corta distancia, dibujar mandalas, pintar mandalas, hacer dibujos complejos con varios detalles. Es algo que yo recomiendo bastante. También existen los papeles cuadriculados para pintar los cuadraditos, así como un tablero de ajedrez, en vez de que sea negro y blanco, con los colores rojo y verde. Entonces hay una serie de ejercicios que ayudan a estimular vamos, el desarrollo de la integración de la vía visual y bueno, se utilizan obviamente de acuerdo al criterio médico en cada evaluación. ¿Sí? Me parece que ya no hay más preguntas por acá. Bien, muchas gracias. Eso sería todo, ¿no? Muy amable.